Así pues, amados hermanos, aquí antes de allá con los que se os ha bendiciendo esta noche y sobre todo sea guiándonos a cada uno a un mejor entendimiento, a fin de que todo lo que vayamos aprendiendo, lo poco que podamos aprender, nos ayude a poner en práctica en cada una de nuestras congregaciones. Hoy nos corresponde vivenciar cuando el líder vive de rodillas. Quizás para muchos de nosotros se nos haga extraño, ¿no es cierto?, un líder que viva de rodillas. En el mundo secular, pensar que un líder puede vivir de rodillas es completamente imposible, sino más bien lo vemos a una persona como un líder ubicado en un sitial alto, en la cúspide, en la cima, pero un líder de rodillas, algo extraño, ¿no es cierto? Pero precisamente de esto se trata, que para cada uno de nosotros podamos comprender, disfrutar la palabra y entender a qué hemos sido llamados. Hoy vamos a visualizar el líder que vive de rodillas. Yo les invito a que tomemos como texto base el libro de Nehemías, capítulo 1, versículo 1 al 4. Ustedes lo pueden anotar si no tienen a mano la Biblia. Dice así: yo soy Nehemías, hijo de Acalías, y esta es mi historia. En el mes de Kislev, cuando Artajerjes llevaba 20 años de reinar, y estaba en el palacio del rey en Susa. En ese momento llegó allí mi hermano Hanani, con unos hombres que venían de Judá. Cuando les pregunté cómo estaba la ciudad de Jerusalén y cómo estaban los judíos que no fueron llevados prisioneros a Babilonia, ellos me respondieron: los que se quedaron en Jerusalén tienen grandes problemas y sienten una terrible vergüenza ante los demás pueblos. Los muros de protección, la ciudad están en ruinas y sus portones fueron destruidos por el fuego. Cuando oí esto me senté a llorar y durante varios días estuve muy triste, no comí nada. Entonces le dije a Dios en oración. Los líderes viven de rodillas. Es increíble, nosotros podemos estudiar el libro de Nehemías y vamos a encontrar en él no solamente una comunicación asertiva, sino un verdadero liderazgo. Un liderazgo que ejempliza y que nosotros deberíamos hacer parte de él. Porque él utilizaba una premisa muy importante, que era antes de tocar a la gente, primero tocar sus corazones, antes de pedir ayuda. Y precisamente lo que Nehemías hace como líder nos va a guiar y enseñar en esta noche a pedir las cosas de rodillas. La mayoría de las personas, mis hermanos, que se hallan en posiciones de liderazgo, quizás no van a comprender la esencia de Nehemías y cómo él se enfrentó continuamente ante circunstancias imposibles, y sin embargo él salió victorioso. Ustedes pueden darse cuenta, mi querido hermano, que Nehemías tenía que más o menos recorrer unos 1.300 kilómetros para llegar a Jerusalén, 1.300 kilómetros. Recordemos que de aquí hasta Guayaquil tenemos que ir aproximadamente unos 465 kilómetros. Es decir, Nehemías tendría que viajar desde aquí, desde Quito, 3 veces hasta la ciudad de Guayaquil. Esa distancia. Sin embargo, su corazón estaba prendado. Estaba con Jerusalén, con los muros, con su gente. Estaba ahí su corazón. Y si Nehemías quería hacer un viaje hasta Jerusalén, el que significaba más o menos unos 2.600 kilómetros entre ir y volver. Para muchos de nosotros es una tarea sumamente imposible, difícil. Para otros quizás una quimera. Pero sin embargo, para Nehemías parecía que no era imposible en su corazón el tener clara esta idea. Y mis hermanos, para complicar un poco más el panorama de Nehemías, todos sabemos la historia de él, que era un copero al servicio de un rey que no era creyente, de un rey que tenía sus preceptos o conceptos totalmente alejados del verdadero Dios vivo.
Él tenía un puesto, un cargo que no podía abandonarlo con facilidad. Estaba a cargo de cuidar del más grande de los reyes, Artajerjes. Era tal su responsabilidad que él sentía tristeza al mismo tiempo, porque no sabía cómo dirigirse al rey. Pero tenía que algo tocar el corazón de Artajerjes para que se transformase su mente y permita que Nehemías pueda ir hasta Jerusalén. Por eso cuando Nehemías recibe las órdenes de Dios, él no se apresura, él no corre presuroso hasta el rey a decirle, ¿sabes qué? Me das 3 años y medio de permiso o renuncio. No, él no hace eso, lo que normalmente hacemos los mortales, los comunes. Él hace algo diferente. Él decide levantarse ante las circunstancias adversas como un líder nato. Pero no se pone de pie, él más bien se pone de rodillas para que sea Dios tocando sus labios, dándole sabiduría, entendimiento, para que pueda transmitir el mensaje que él tenía que dar al rey, a fin de que éste sea tocado y le permita avanzar en la tarea. El vivo ejemplo es el texto que acabamos de leer, de Nehemías capítulo 1, versículo 1 al 4. Es el vivo ejemplo, mis hermanos. Muchos estudiosos nos dicen que Nehemías escribió él mismo su libro. El mismo se autodefine como hijo de Acalías. Es la única parte en la Biblia donde aparece ese nombre, y ninguna otra parte más. También nos dice de su ocupación, que era copero, en Nehemías 1:11. Cuando dice, yo servía de copero al rey. Es lo que sabemos. No hace falta conocer más de Nehemías, sino más bien tratar de entender su corazón y el liderazgo. Nehemías, un copero que tenía el corazón enfocado para servirle a Dios. No para pedir, sino para servirle a Dios a través de las necesidades de su pueblo. Su labor significaba, pues manifestaba, que él probaba todos los vinos, los mejores vinos. Era el primero en saborear las mejores comidas que tenía el rey, que servirse. Y sí, eso involucraba un gran privilegio y también involucraba una gran confianza que tenía el rey hacia él. Era la puerta entre el pueblo y el rey. Pero asimismo también involucraba un gran peligro, porque quizás alguien podría osar envenenarle al rey. Sin embargo, mis hermanos, todo esto permitía que Nehemías viva en una comodidad extraordinaria, por la gracia que el rey le había otorgado. Estaba incluso sobre muchos de los principales regentes al servicio de Nehemías. Y dice que su historia empieza en Kislev, en el mes de Kislev. Estamos hablando más o menos entre el mes de diciembre y el mes de enero, entre la quincena de diciembre y la quincena de enero. Por eso estaríamos hablando aproximadamente del año 445 al 444 antes de nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. En la capital Susa, es decir, en el centro mismo del imperio medo-persa, el más grande de los imperios conocidos hasta ese entonces y conocidos hasta el día de hoy. Un hecho más significativo, mis queridos hermanos, es que los judíos reconocían a Susa como tal capital. Era un centro de actividades, la ciudad donde se hacía la decisión final, porque ahí se sentaba Artajerjes. Desde ahí salían las decisiones más importantes para todo el pueblo. Ahí se tomaban las ideas de cómo construir mejor las cosas para el resto de la humanidad. Era el entorno mismo del mundo contemporáneo en aquellas fechas. Pero también, mis hermanos, hay algo importante que rescatar aquí. En el versículo 12 de Nehemías, ¿qué es lo que nos dice? Que Anani, uno de los hermanos de Nehemías carnales, y algunos varones llegaron a Judá. Y él les preguntó a los judíos que habían escapado, ¿qué habían quedado de actividad por Jerusalén? E hizo dos preguntas muy importantes.
Primero preguntar por los judíos. ¿Dónde estaban? ¿Qué se habían hecho? Si cada año volvían hasta Jerusalén, ¿por qué no habían sido capaces de construir ese muro? Por eso, mis hermanos, dentro de una base popular entre el pueblo judío dice que el verdadero judío jamás se olvida completamente de Jerusalén y sus raíces. Y esto es real. En el caso de Nehemías, él fue llevado a Susa siendo muy pequeño. Nunca creció en Jerusalén. No conoció a plenitud la ciudad. Y sin embargo su corazón estaba prendado de su pueblo, de Jerusalén, de sus hermanos, su familia. Así estaba su corazón. No importa muchas veces dónde hemos nacido, sino en dónde nos ha puesto el Señor para servir. Por eso, mis hermanos, el remanente que quedaron en la ciudad en la provincia estaban en gran mal en la respuesta que él recibe. El término hebreo que se traduce como gran mal significa misericordia y calamidad, mis hermanos. El pueblo estaba en la ciudad, en esa ciudad se encontraba en una posición vulnerable. Los hombres agregaron que aquellos que se encontraban en afrenta, esta palabra significaba agudo, penetrante, cortado o que traspasaba. La idea es que se encontraban en un momento crucial de sus vidas en donde constantemente estaban siendo heridos, donde constantemente estaban siendo ofendidos. Podemos mirar, mis hermanos, los versículos de 4 al 11 del capítulo 1, en donde realmente empieza la dirección y empieza el verdadero liderazgo que Nehemías toma. Y por eso impresiona para muchos de nosotros. Personalmente para mí hay un libro muy hermoso que se llama, permítanme por aquí, Pásame por el abrigo, que basa prácticamente todo su estudio en el libro de Nehemías. Todo su estudio. Es un libro que tiene un profundo significado de liderazgo, pero también nos hace reflexionar que mientras más alta es la posición del mundo, el corazón puede apartarse de Dios. Pero sin embargo, hay algo peculiar en Nehemías. Él tenía una posición sumamente alta, y sin embargo su corazón era completamente tierno hacia el Señor, hacia sus hermanos, hacia su pueblo mismo. Es decir, él jamás endureció su corazón. Jamás permitió que la posición secular que él ocupaba limite o impida el cumplimiento de lo que el Señor tenía preparado para él. Encontrar una persona que realmente combine esas dos cualidades, que tenga una alta posición secular y al mismo tiempo tenga esa ternura, ese amor ágape, esa forma de ser por la obra del Señor, hoy en estos tiempos es bastante complicado. No digo que imposible, pero sí es bastante complicado encontrar una persona, porque a veces el poder jala mucho más a la persona hacia la carnalidad antes que las cosas del Señor. Cada uno de ustedes, mis hermanos, quizás dentro de sus empresas donde trabajan, ocupan posiciones de liderazgo, y a veces se ve esto enfrentado al rol que usted tiene que desempeñar, porque todos saben que usted es cristiano y todos esperan que usted sea tranquilo, cariñoso, dócil, manso. Pero ¿qué pasa cuando usted tiene que afrontar un rol en donde tiene un equipo grande que manejar? Usted tiene que ser también enérgico, y ahí es cuando viene de cierta manera a chocar esas dos realidades, el liderazgo secular y el liderazgo eclesial. ¿Qué predomina ahí? Lo importante es que tenemos que buscar el punto de equilibrio en donde cada uno de nosotros podamos permitirnos seguir ese ejemplo de Nehemías, en donde podamos nosotros, mis hermanos, entender las características que tiene o debe tener un líder competente. Por eso vamos a ver cómo Nehemías, conmovido por las necesidades de su pueblo, empieza en el versículo 4. ¿Y cómo empieza, mis hermanos?
Cuando oí esas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Aquí nos revelan 4 factores muy significativos que debemos verificar en la vida de los líderes espirituales competentes y que debe grabarse en nuestra mente y en nuestro corazón. Primero, el líder tiene un claro reconocimiento de las necesidades. El líder aprende a reconocer las necesidades que tiene el pueblo. Por eso, mire, cuando oí esas palabras me senté y lloré. Es decir, el líder tiene que ser natural al sentir el dolor que está sintiendo su congregación. Porque no se trata de decir, mi hermano, siento lo mucho que está pasando, sino realmente usted tiene que vivenciarlo. Y nadie que ha pasado por ese dolor puede hablar de algo que no ha vivido. Por eso el versículo comienza, cuando oí estas palabras, Nehemías no estaba preocupado, no vivía en un mundo ideal, no se había apartado completamente del pueblo judío. Él estaba siempre al pendiente de qué pasaba con Jerusalén, qué pasaba con los muros, cuál era la situación. Y él abrió su corazón para escuchar y entender lo que le respondieron. Para nosotros, mis hermanos, es altamente esencial y necesario que aprendamos a escuchar, abrir nuestra mente, nuestro corazón, para escuchar las necesidades de a quienes vamos a pastorear, a quienes vamos a servirles como diáconos, mis hermanos. Nehemías escuchó, y muchos de nosotros, cuando vienen los hermanos con necesidades, aparentemente estamos oyendo. Nuestro cuerpo está ahí, pero nuestra mente, nuestro corazón está completamente lejos de nuestros hermanos. Y un verdadero líder no hace eso, mis hermanos. Se enfoca realmente en lo que el hermano, las personas están necesitando. Tenemos que aprender a reconocer las necesidades. Es un concepto elemental si usted quiere ser un buen líder. Y va mucho más, mis hermanos. Un verdadero líder no espera que la persona le traiga sus problemas. Él aprende a reconocer los problemas a pesar de que el hermano no venga o no le cuente. Y esa es la verdadera esencia. Dice la palabra de Dios, en todo tiempo ame al amigo. Es como un hermano en tiempos de angustia. Un verdadero hermano no espera que le cuenten los problemas. Él sabe el problema que está pasando y va en pos de usted. No espera que le pida ayuda. Secularmente nosotros decimos, si tú no me has pedido ayuda, ¿cómo anhelas que yo te ayude? ¿Cómo esperas que yo te ayude si tú no abres la boca? Ahí radica la diferencia del liderazgo efectivo, mis hermanos. Que usted tiene que aprender a reconocer las necesidades de quienes está liderando, sin necesidad de que ellos abran la boca. ¿Cómo? Conociendo a la persona. En pequeños gestos, pequeñas miradas, pequeñas palabras. Todo eso hace de usted un verdadero líder, que realmente se enfoca en la esencia de la persona. Por eso, mis hermanos, un líder responsable es el que entiende el problema y no lo agranda, sino que busca soluciones. Y busca soluciones, mis hermanos. Y mira la solución que encontró aquí en Nehemías, ¿no? Porque dice, cuando oí estas palabras, me senté, lloré, e hice duelo por algunos días. Y ahí viene, mire, la resolución a los problemas. ¿De qué manera empieza Nehemías a resolver el problema? Dice, y oré delante del Dios de los cielos. Y oré. Nehemías tenía claro que si había alguna manera de resolver ese problema, no sería en manos o en la fuerza del ser humano. Sería únicamente bajo la dirección, bajo la guía, la enseñanza del Dios vivo. No había otra solución. Desde ahí empieza a resolver ese problema. Cuando usted como líder pone ese peso, esa carga, esa necesidad delante del Señor.
No es que coge usted su mochila y dice, bueno, vamos a la montaña a solucionar. Y ese es el error que tenemos muchos de nosotros. Queremos solucionar en nuestra sabiduría. Nehemías hace lo contrario. Nehemías se postra de rodillas delante del Señor a orar. Por eso dice, un líder que vive de rodillas. Y Nehemías todo el tiempo, durante todo el libro de Nehemías, usted va a ver que él constantemente ayunaba, oraba, aún mientras construían los muros. Nehemías se paraba a un lado, doblaba rodillas inmediatamente a orar. El verdadero líder basa su confianza no en su sabiduría, sino en las premisas que Dios tiene preparadas para nosotros. Por eso, mis hermanos, Él no se enfocó en el problema. Él no se enfocó en las posibles situaciones que podía atravesar. Él se enfocó en algo importante, en quién era la solución para ellos. Por eso, miren, mis hermanos, vamos avanzando un poquito. Y dice, te ruego, Jehová, Dios de los cielos fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos. Ahí estaba la solución. En el rogar, en el suplicar. Esa era la solución. En tener esa comunión. Y no solamente él. Porque más adelante Nehemías haría eso. Inculcar al pueblo que la única forma de llevar adelante esa misión era de rodillas, clamando y suplicando. Porque clamar es rogar. Clamar es rogar, mis hermanos. Y también reconoce una de las cualidades que tiene nuestro Señor: misericordioso, justo. ¿Sí? Por eso, mis hermanos, Él no se pone a confrontar, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo hacemos? ¿Y por qué ustedes lo construyeron? No reclama, sino más bien se quebranta. Nosotros como líderes, hace un momento, en los pequeños ministerios que hemos estado manejando, ¿cómo lo hemos hecho? ¿Hemos puesto primero en manos del Señor? ¿O primero hemos confrontado, lastimado, herido a nuestros hermanos? ¿Hemos reconocido la grandeza y la majestuosidad de Dios? ¿O nos hemos enfocado más en el problema de hemos hecho tan grande que quizás no vemos la solución? Y nos parece completamente imposible que podamos encontrar algo diferente. Usted, mi hermano, ha estado enterado de las necesidades de quienes están a su alrededor. Hay hermanos que se han apartado de las iglesias y muchos no saben por qué lo han hecho. Hay hermanos que no asisten a las congregaciones y muy pocos les preocupa. Dicen, no, es que esa es tarea del pastor. No, mis hermanos, como vimos al inicio, todos hemos sido llamados a liderar. Y sin embargo, ¿le preocupan las necesidades de los demás? ¿De su propia familia carnal? Perdón. ¿Le preocupa las necesidades de su familia carnal? ¿Le preocupa a usted ver que ellos no están direccionándose a Cristo porque quizás su testimonio no es el adecuado? Porque quizás ese liderazgo que usted pregona no lo está evidenciando en ellos. ¿Sabe lo que usted, a los más jóvenes, sabe lo que hay en el corazón de sus padres? A mis hermanos, los más jóvenes que están en esta noche, ¿saben realmente qué es lo que anhela su padre? ¿Qué es lo que anhela su hermano? ¿Su esposa, su esposo? El problema radica en que muchos de nosotros damos las cosas por hechas. No sabemos hacia dónde se inclina la balanza en el corazón de nuestra familia, en el corazón de nuestros hermanos espirituales. No sabemos cómo están. Podemos estar en la iglesia, rodeados de mucha gente, y sin embargo nuestros hermanos se pueden estar sintiendo solos y vacíos, porque no hay alguien que realmente se preocupe por ellos. Y el verdadero líder espiritual tiene que enfocarse
en estas realidades y en estas necesidades, mis hermanos. Al menos si desea ser un líder competente. De conocer en cada uno de ellos sus necesidades. Segundo, Nehemías dio un paso. Como líderes, ustedes tienen que dar el primer paso. No esperar que les llamen. Dar el primer paso, mis hermanos. Más allá del conocimiento del problema, Nehemías se preocupa personalmente por todas esas necesidades. Se sintió identificado con ellas. Las vivenció. Por eso es que su corazón se quebranta. Por eso es que él llora, porque las vivenció. Mis hermanos, hago una paréntesis aquí. Muchos de nosotros hemos tenido amigos que ha fallecido un familiar, ¿verdad? Y la mayoría tenemos por costumbre decirle, ánimo, ya pasará. Y frases como esas, ¿no? Porque Dios llena de fortaleza su corazón. Otros un poquito más osados, lo que buscan es darles un mensaje completo ese momento mientras le abrazan. ¿Verdad que es así? Y no nos hemos puesto a pensar que quizás esa persona no quiere escuchar nada, lo único que necesita es un abrazo fuerte, profundo y nada más. Eso es dar el primer paso, sentir las necesidades que la otra persona tiene, vivenciar lo que otra persona está vivenciando. ¿Cómo podemos decirle a una persona que acabado de fallecer, a perder a un hijo, qué es lo que se siente si usted nunca ha perdido un hijo? No sabe realmente. ¿Cómo puede decirle, yo sé el dolor que se siente sentir perder una madre, si su madre está más allá sentada acompañando en el velorio? Sentir las necesidades es expresar lo que realmente usted también ha vivenciado. Y eso es lo que hace Nehemías. Se sienta, se acongoja, lo vive, ve esa realidad. ¿Cómo su pueblo puede estar a la intemperie, acechado cada instante, cada momento, por los pueblos enemigos? Y ni siquiera solo los pueblos enemigos, sino por la propia gente judía que buscaba sacar ventaja, como Sanballat y otros más. Entonces, mis hermanos, dar el primer paso significa ponernos en el mismo lugar que mi hermano está vivenciando, en el mismo momento de dolor, de angustia que él está vivenciando, mis hermanos. Eso significa dar el primer paso. Y a muchos de nosotros quizás nos falta eso. Y como líder usted es llamado a hablar de lo que realmente siente. No se trata simplemente de darle el abrazo para que se sienta bien. Se trata de llorar si es posible junto a él, porque usted ha sido siempre en su corazón. Porque el dolor de su hermano es su dolor. El pesar de su hermano es su pesar. Esa ansiedad que siente él le está vivenciando usted también. Porque se han compenetrado como un solo cuerpo de Cristo. Porque se han unido en amor. De eso se trata, mis hermanos. Dar el primer paso. Y es lo que nosotros tenemos que aprender de Nehemías. Es lo que tenemos que hacer, mis hermanos. Nehemías fue llamado a construir el muro, pero primero lloró sobre las ruinas del muro. Ahí marca la diferencia. Cuando Nehemías le dicen que todavía el muro está caído, él no dice vamos a hacer los planos. Yo quiero así, yo quiero de esta manera. No, no. Primero Nehemías llora por esos muros que no están levantados. Llora por esa gente. Y clama al Dios vivo. Y clama al Dios vivo. Por eso él dice, oh Dios, ¿cómo puede estar estos muros de abajo y este pueblo continuar seguro? Oh Dios, ¿cómo puede estar este pueblo aún así con los muros en el piso siendo cuidados por ti? Por eso, mis hermanos, él no pregunta quién los destruyó. Él no se preocupa por eso. Él ve mucho más allá.
es de una seguridad, un muro levantado. Recuerden que había pasado cerca de 20 años desde que Ataxerxes procedió a derribar los muros de Jerusalén y todavía estaban ahí caídos. Nadie se había preocupado. Y sin embargo, cuando él iba a empezar, recibió resistencia, mis hermanos. Por eso, miren, mis hermanos, un verdadero líder debe tener compasión. Es parte esencial del primer paso, de dar el paso adelante. Tener compasión por su hermano. Es lo que sintió Nehemías. Y hay una lección muy práctica, mis hermanos, para aprender de esto. Un padre que se negó a reconocer la necesidad específica de su familia. Y eso lo vemos en su historia, lo vemos en 1 Samuel capítulo 3, que todos lo conocen. Muchas veces hemos revisado en algunas escuelas bíblicas sobre la historia de Samuel, ¿no es cierto? Dice, él corrió donde estaba Elí y le dijo, heme aquí cuando fue llamado. ¿Para qué me llamaste? Yo no te he llamado. Vuelve y acuéstate, le dijo a Elí de nuevo la voz. Despertó a Samuel y volvió a ocurrir lo mismo. Finalmente le dijo, ve, acuéstate, te llamaré, dirás, habla Jehová porque tu siervo oye. Aquí vemos la historia de un padre que no quiso ver la necesidad de su familia. Sus hijos estaban equivocados. Y nosotros como líderes, mis hermanos, tenemos que ver las necesidades de la familia y dar el primer paso. Y uno se preguntaría, ¿por qué despertó Dios con tanta frecuencia a Samuel? ¿Por qué le llamó 4 veces, no es cierto? ¿Qué es lo que quería decir el Señor? Y miren lo que le dijo. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí, y haré una cosa en Israel, que aquí el que la oyere le retenerán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elías todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Que no me digas que Dios está preocupado por el hogar de Elías, mi hermano. Dios estaba preocupado por la familia de Elías. Y sin embargo Elías no estaba preocupado por su propia familia. Nos dio la necesidad. Y a veces nos pasa eso a nosotros como líderes. Nos enfocamos tanto en las necesidades de la iglesia que olvidamos nuestro primer ministerio, que es la familia. Nos olvidamos de ese ministerio, de esas necesidades. Dejamos a un lado el paso que tenemos que dar. Reitero, el error máximo es dar por hecho las cosas. A la esposa, hace muchos años que no le decimos te amo. Hace muchos años que no le damos una flor. Porque ella sabe que la ama. La esposa, al esposo no le dice gracias por el esfuerzo y sacrificio que haces por llevar el sustento a la casa. ¿Por qué? Porque ella piensa que es la obligación y sabe que es la obligación del esposo. ¿Se da cuenta? Olvidamos ver las necesidades. Y Dios está preocupado por nosotros porque veamos las necesidades de nuestra familia y también del ministerio que nos encomienda. Porque si usted no puede ver las necesidades de su hogar, mal podrá hacerlo de la congregación, mis hermanos. Por eso que dice el versículo 13, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no les ha estorbado. Y él no les ha estorbado. 1 Samuel capítulo 3, versículo 13. Todos conocemos que los hijos de Samuel hacían un uso inadecuado del templo y de los sacrificios. Y era conocido por todo el pueblo. Le habían dicho a Elías que eso estaba pasando y sin embargo a él no le importó. A él no le importó, mis hermanos. Y como líderes nosotros vamos a tener muchos hijos espirituales de quienes tenemos que cuidar, de quienes tenemos que proteger. Volviendo al caso de Nehemías como líder, mis hermanos, tenemos que ver que él no solamente estaba hablando de ir hacia adelante, esas millas, sino de
ocupar un sitial en la historia, en la vida. Perdón. Por eso vemos, mis hermanos, que a veces cuando usted quiere ser un buen líder, va a tener que hacer liderazgos y sacrificios en su vida personal. Va a tener que muchas veces no solamente cargar su peso, sino también que cargar el peso de los hermanos. Y miren, como vimos en el versículo 1 al 4, ¿no es cierto? Nehemías estaba ayunando y orando. ¿Qué significa ayunar, mis hermanos, en nuestra vida? ¿Dejar de disfrutar una comida con fin de cumplir un propósito mayor? ¿El descentrar la puntería para alcanzar la gracia de Dios? ¿Qué significa para nosotros? Algunos ayunan un día por semana, otros uno por mes, otros una vez al año, otros no ayunan nunca. Es interesante, mis hermanos, ver cómo el ayuno en el libro de Nehemías es traído a referencia constantemente. Y bajo una premisa, el motivo es el adecuado. ¿Cuál era el motivo que tenía Nehemías? Levantar los muros de Jerusalén. ¿Para qué? Para que la ciudad esté tranquila y dé la gracia al Eterno. Mis hermanos, lo que podemos lograr a través del ayuno es sorprendente. ¿Cuánto dolor nos podemos evitar? ¿Cuántos momentos malos podemos pasar? Solamente si aprendemos a vivir de rodillas delante del Señor. Solamente si aprendemos a entregar ese liderazgo de rodillas delante del Señor. No hay otra manera. No se trata de prédicas bonitas. No se trata de enseñanzas excelentes. Se trata de la relación que nosotros construimos como líderes de rodillas delante del Señor. Ahí está la esencia de todo. De rodillas delante del Señor, decirle: habla, oh Dios, que tu siervo escucha. No hay otra forma. Usted puede leer libros y libros, mis hermanos, pero si no tiene esa comunión con el Señor a través de la oración, ¿de qué le sirve? Se queda simplemente en enseñanzas teocráticas. No va más allá de eso. Si el Señor quiere que usted vivencie esa unión permanentemente con Él, no quiere otra cosa. Por eso el versículo 1.5 nos dice, permítame ver, 1.5 dice: te ruego, Jehová, que ya lo leímos, ¿no es cierto?, que de los cielos fuerte, grande, temible, que guarde el pacto y la misericordia. El mismo pacto, la misma misericordia tiene para nosotros, mis hermanos. La oración es una de las características de un líder que acude primero a Dios con el problema. Y es lo que hizo Nehemías. Yo les pregunto a cada uno de ustedes, y contéstese en su corazón, mis hermanos. Cuando usted tiene problema, ¿a quién acude? Primero le contamos a la esposa, ¿no es cierto? Luego a la familia, luego al pastor. Y al último doblamos rodillas para hacerle conocer nuestros problemas al Señor, a pesar que Él ya lo sabe. Y sin embargo lo dejamos al final a Él, para contarle nuestros problemas de trabajo, de salud, problemas con la misma esposa, con los hijos. Si estos son pequeños, son problemas pequeños. Si los hijos son grandes, los problemas son más grandes. Porque así es la vida. No es que porque nuestros hijos han crecido dejan de ser un problema para nosotros, no. Siguen siendo un problema para nosotros. Siguen siendo el motivo de nuestras oraciones permanentes. Por eso le pregunto, ¿cuál es su reacción cuando tiene una necesidad? ¿Cuál es su forma de tomar las cosas, mis hermanos? Por eso normalmente siempre recurrimos a nuestra naturaleza caída, tratar de buscar la solución desde nuestro pensamiento crítico. Pues vamos a ver cómo se portó Nehemías, mis hermanos. Versículo 6. Versículo 6, mis hermanos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que haga ahora delante de ti día y noche,
por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Nehemías asume que también es parte de ese pueblo que ha pecado. Nehemías no dice, Señor, yo me estuve viviendo en Jerusalén. Señor, yo soy santo, no hago nada. No, él asume. Él asume. Y busca la misericordia. Reconoce que todo el pueblo ha pecado. Él sabía, Nehemías sabía que tenía que acudir ante otro hombre, ante Artajerjes. Él sabía para quién trabajaba. Él sabía que este era un rey grande y poderoso en la tierra. Pero sin embargo también él sabía que servía a un Dios grande y majestuoso en los cielos. ¿Qué pesa más ahí? ¿El rey de la tierra o el rey de los cielos? Desde luego, el rey de los cielos. Es lo que pesaba más ahí. Por eso enfoca más su oración. Por eso siempre, en todos mis hermanos, es necesario colocar delante del Señor nuestras oraciones. Vivir así. Según sus expectativas apropiadas, si usted tiene dificultades para amar a cierto individuo o para relacionarse con él, preséntelo a Dios. Ponga delante de él a esa persona. No se moleste por ese individuo. Déjelo en el trono de la gracia a través de la oración. Y es lo que hizo Nehemías. Dejó en el trono de la gracia el corazón del rey Artajerjes. Lo llevó hasta ahí para que Dios sea obrando y tocando ese corazón, para que él pueda darle la ayuda necesaria y Nehemías avance con la tarea que él se propuso. Y Nehemías estaba citando ahí Levíticos 26 y también Deuteronomio 30 cuando hizo eso. Ustedes lo pueden revisar tranquilamente esos dos libros, Levíticos capítulo 26 y Deuteronomio capítulo 30, mis hermanos. Cuando dijo, Señor, yo hablo el libro delante de ti, te presento las mismas palabras que hablaste, las mismas promesas que hiciste, y te reclamo que las cumpla, Señor, ahora mismo. Pero ¿cuál era la promesa que él había recibido del pueblo de Israel? Que sería llevado en esclavitud. Que sería llevado en esclavitud por mucho tiempo, pero también que sería restaurado. Y eso es lo que está reclamando Nehemías. Le está diciendo, Señor, tú nos prometiste devolvernos la ciudad y protegernos. Y eso no ha ocurrido todavía. Hemos vivido tanto tiempo en cautiverio, en necesidad, en angustia. Y falta lo importante, lo principal, que tú nos restaures y nos saques de ese cautiverio y sobre todas las cosas que nos protejas. Parecería un reclamo fuerte, ¿no es cierto? Pero Nehemías estaba orando bajo la palabra de Dios. Estaba reclamando esa promesa que Dios les había dado al pueblo judío hace muchos años atrás. Y lógicamente que nosotros entendemos que esas promesas son conforme al propósito de Dios. Porque todo líder tiene que vivir y pedir las cosas conforme al propósito de Dios, para la gloria, para la honra de Él, no para la gloria del hombre. Por eso, mis hermanos, el principio de oración es vital e importante. También de conocer que debemos estar listos, dispuestos a recibir la contestación del Padre. Y Nehemías ya estaba. Nehemías es una mezcla de oración y acción, mis hermanos. Una mezcla de oración y acción. A través de todo el libro podemos ver cómo en varias facetas Nehemías, incluso mientras construye el templo, se pone la armadura y también oran puesto las armaduras. También están orando y también están trabajando. Oración y acción. Es lo que necesita el pueblo. Pero bajo la guía de ¿quién? Del Señor. Y por eso dice que Nehemías era este líder nato que se postraba de rodillas delante del Señor en todo tiempo, en todo momento.
Y por eso mire lo que leíamos en el 6, ¿no es cierto? Esté atento tus ojos, tus oídos para la oración de tu siervo, de día y de noche. De día y de noche. Y a nosotros nos cuesta muchas veces como líderes orar por la congregación, orar por el hermano, orar por el pastor, orar por los directivos de la iglesia, orar incluso por aquel hermano que me ofendió. Nehemías oraba por Sanballat y todos sus éticos, que eran piedra de tropiezo para la obra y levantamiento de los muros de Jerusalén. Y sin embargo Nehemías oraba también por ellos. Por eso, mis hermanos, la oración aclara la visión. La oración aclara la visión. Cuando uno se enfrenta a una situación que no está todo nublado, la oración se encarga de deshacer esa niebla. Al principio Nehemías no sabía qué hacer. ¿Cómo iba a cruzar territorio enemigo hasta llegar a Jerusalén? Y sin embargo, a través de la oración, el rey Artajerjes le dio los salvoconductos necesarios para que pueda llegar hasta Jerusalén. Y a veces nosotros, cuando tenemos problemas, mis hermanos, nos enfocamos en el problema, como decía al inicio, y nos olvidamos de ver las posibles respuestas que tenemos delante de nosotros. Porque dice su palabra, no nos ha dado Dios pruebas que antes otros no habían pasado, pero fiel es Dios que juntos con cada prueba muestra una salida. En 2 de Corintios. Fiel es Dios que juntos con cada prueba Él pone una salida, mis hermanos. Cuando la visión suya es aclarada, usted puede ver mejor las cosas. Usted puede disipar esa niebla a través de la oración. Pero para eso también es necesario que guarde silencio en su oración. Que aprenda a escuchar lo que Dios quiere hablarle a través de la palabra. No es necesario que usted esté ora y ora y ora. También es necesario que usted guarde silencio para escuchar lo que Dios quiere para usted, mis hermanos. También la oración tranquiliza su corazón, de que al orar usted, quebrantarse delante del Señor, va a sentir paz en su corazón, va a sentir tranquilidad. Y lo que más necesita un líder es paz y tranquilidad en su corazón, al saber que ha hecho la tarea. No por obligación, no por compromiso, sino por amor. Por eso el primer mandamiento dice, el segundo mandamiento, ¿qué es lo que dice? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y él va a sentir paz en su corazón, mis hermanos. Esa es la importancia de la oración de un verdadero líder. La paz de que usted está haciendo las cosas a la gloria de Dios. Y todo lo que hagas o digas, sea de palabra, que sea para la gloria de Dios, para Fatiano. Por eso es 3:23. Mi hermano, la oración le tranquiliza, reemplaza la ansiedad, pone paz en su espíritu. Usted cuando está arrodillado orando, no golpea con su rodilla los pies, el piso, ¿verdad? No golpea con su rodilla del piso. Simplemente está enfocado en lo que tiene que hacer. Se olvida de todo su entorno, porque ha buscado su sitio especial. Y Nehemías hizo eso. Se apartó a un lado, oró, día y noche, hasta que fue tocado el corazón de Artajerjes, mis hermanos. Por eso, mis queridos hermanos, ¿qué tipo de liderazgo es el que quiere realizar usted en su vida? ¿Qué tipo de vida quiere llevarle a quienes juntamente con usted van a marcar una senda para los que vienen atrás? Pero ¿cómo oran los líderes, mis hermanos? En Lucas 17:1 tenemos la respuesta para saber cómo es lo que oran los líderes. Dice, y Jesús les relató también una parábola sobre la necesidad de orar y siempre y no desmayar. Las oraciones cruciales vienen en momentos cruciales, producen decisiones cruciales y resultan sustancialmente valiosas
y claves en los momentos más difíciles. Tristemente la mayoría nunca considera como orar conforme a lo que hay en el corazón de Dios. La mayoría oramos conforme a lo que hay en nuestro corazón y no conforme a lo que hay en el corazón de Dios. Especialmente en esos momentos los líderes entienden el papel importante de la oración y oran estratégicamente. Durante los tiempos claves no se llenan de pánico ni reaccionan, simplemente por temor. Ellos buscan y encuentran a Dios en esos momentos y establecen interrelaciones y sobre todo soluciones a las situaciones que están viviendo en su liderazgo y en su vida personal. Es muy fácil perder oportunidades de orar una oración clave, mis hermanos. ¿Qué son las oraciones claves? Vamos a verlas. ¿Cómo aprovechan, mis hermanos, las oraciones, los momentos cruciales de oración? ¿Cómo la aprovecha usted? No sé si alguien me ayuda. 1 Tesalonicenses 5:17, mis hermanos. Es un texto que todos deberíamos saberlo. 1 Tesalonicenses 5:17. Mi hermana Adriana. Amén. Dice aquí la palabra del Señor. Orad sin cesar. ¿Sí? Un texto muy pequeño pero muy significativo. Orar sin cesar, sin descansar, sin desmayar, sin tener miedo. Hay tiempos, mis hermanos, cuando oramos y también hay tiempos que debemos saber cómo oramos. El momento representa la oportunidad para un cambio significativo en la vida de nuestra familia, de nuestra congregación, en la vida de aquellas personas que estamos liderando. Vamos a ver cómo eran los líderes verdaderos, mis hermanos. Jesús demostró en un momento crucial en Juan 12, describe cómo Jesús enfrentó las horas finales de su vida terrenal. La realidad de una cruz dolorosa y brutal amenazaba delante de él. Estaba en angustia Jesús. Reconociendo el momento crucial, él oró y dijo: ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. ¿Se da cuenta, mi hermano? Jesús consideró qué clase de oración debería orar. Él pudo realizar una oración de supervivencia, decirle: Padre, quítame, no quiero morir, no quiero sufrir. Y sin embargo no lo hizo. Él pudo haber dicho: Padre, sácame de este embrollo en el que me metí. Y hubiese sido natural, tal vez eso, ¿no es cierto? Pero sin embargo, ¿qué es lo que hace Jesús, mis hermanos? Él alinea su oración al propósito del Creador, de su Padre. ¿El resultado cuál es? La redención del mundo. La oración clave conlleva una decisión clave y un resultado clave también, mis hermanos. Aquí cuál fue, que Jesús amoldó su corazón a la importancia que estaba viviendo. Él reconoce que estaba turbada su corazón, pero también se alinea su corazón al propósito del Padre. ¿Cuál fue ese propósito? El que la humanidad no se pierda, el que tenga vida eterna, el que sean salvos, ¿no es cierto? ¿Cuál fue el resultado, mis hermanos, de esa oración clave? El que estamos viviendo hoy en día. Que un grupo de gentiles estamos conociendo más la palabra de Dios. El resultado clave de una oración importante realizada por Jesús. Los líderes efectivos oran debido a una relación, no por rutina, mis hermanos. Los líderes efectivos oran por una relación, debido a una relación, no por rutina. Hay personas que muchas veces van a las congregaciones, ¿no es cierto?, porque saben que tienen que ir, pero su corazón y su mente está lejos. Hay personas que oran, pero tal vez lo hacen por simplemente compromiso o porque se les hizo una rutina, una oración ligera. ¿Y qué es lo que utilizan? Simplemente frases repetitivas, clichés repetitivos, que no tienen delante de Dios ningún significado. Significa que no estamos orando desde nuestro corazón.
No estamos buscando la sustancia misma de tu encuentro personal con el Señor. Y por ende, ¿de qué sirve que se pase media hora orando de rodillas si no hay esa sustancia que requiere su corazón? Buscar al Señor a través de su oración. Buscar ese principio de liderazgo a través de quebrantarse en oración. ¿Qué tipo de oración estamos practicando, mis hermanos? Esas oraciones rápidas, fuertes, repetitivas, entonces solamente pedimos bendiciones para nosotros, o como líder está usted orando por los demás y ha dejado a un costado sus necesidades. Recuerden que esta semana habíamos visto que uno tiene que morir a la esencia natural nuestra para vivir para Cristo. Y como líder usted está llamado a orar también en la intimidad de su habitación, no por rutina, sino porque realmente quiere en su corazón, en su vida, sentir la presencia de Dios, mis hermanos. Los líderes efectivos aprenden oraciones cruciales conforme maduran espiritualmente. ¿Cuál es la forma de madurar espiritualmente, mis hermanos? En 3 de Juan, versículo 2, dice la palabra del Señor: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Para que prospere tu alma, usted tiene que hacer discernir la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios. Aprendemos a orar de esta manera a través del tiempo. La oración quizás se incrementa conforme nosotros maduramos espiritualmente, mi hermano. A medida que usted va conociendo más la esencia de nuestro Señor, su corazón va creciendo y madurando. Y por ende su oración ya no va a ser la misma de hace un año atrás. Porque aprendió a orar bajo la Biblia. Porque muchos de nosotros oramos, sí es cierto, desde nuestro corazón, pero nos olvidamos de las promesas que Dios nos ha dado. Y miren, Nehemías nos muestra, ¿qué les recuerda al Señor? La promesa que les dio en Levítico y en Deuteronomio. Tú nos prometiste que íbamos a ser esclavos, pero también nos prometiste que nos ibas a proteger y a librar. Y nosotros cuando oramos bajo la Biblia, como buenos líderes, o simplemente desde nuestro intelecto. Por eso dice, los líderes maduros crecen espiritualmente, en la medida que su corazón va entendiendo mejor la palabra de Dios, mis hermanos. Hay una historia, mis hermanos, más o menos por allá por el año de 1993, de un grupo de misioneros que trabajaban en las tribus de Australia. Indican que, dado un determinado momento, nunca se supieron de ellos. Iban de cerca de 8 años. Y los miembros de su congregación oraban y oraban para tener señales, saber si estaban vivos, estaban muertos. Después empezaron a orar para que por lo menos sepan dónde estaban los cadáveres de estos misioneros. Los miembros de su congregación oraban así. Y cada vez iba más la desesperanza. Hasta que empezaron a cambiar su propósito de su oración. Y empezaron a orar: Señor, aunque nunca sepamos de nuestros hermanos, aunque nunca sepamos si están vivos o muertos, sin embargo, no dejaremos de alabarte y de adorarte, porque tú eres nuestro Dios. Y sí que empezaron a orar de esa manera. Un tiempo después se encontraron con alguien y les supo manifestar que estos misioneros, él los vio en una cárcel. Hicieron las gestiones necesarias y ellos pudieron regresar hacia su patria. Cuando nosotros entendemos el poder y el sentido de la oración crucial, cambia la perspectiva. Dejamos de orar por resultados, sino que más bien nuestro enfoque es que no importa lo que pase en nuestra vida, siempre vamos a confiar en el Señor. Como líderes vamos a vivir de rodillas delante del Señor porque confiamos plenamente en su sabiduría, en su capacidad y sobre todo en su amor.
Es que no importa lo que estemos viviendo, mis hermanos, como líderes. El punto aquí es saber que estamos glorificando al Señor, aun si nuestras oraciones nunca son respondidas. Aprender a orar de esta manera no es una forma de vivir, es la esencia misma de la vida, mis hermanos. Es la esencia misma de la vida. Cuarto, los líderes reconocen los momentos críticos y lloran estratégicamente. Los líderes perciben encrucijadas claves en su vida y oran sabiamente en esos tiempos. Ellos ven más allá de sus intereses personales. No hay nada malo en orar por necesidad personal y circunstancias actuales. Sin embargo, cuando olvidamos lo primordial, nos volvemos esclavos de lo inmediato. Dicho de otra manera, ¿qué es urgente y qué es importante? No siempre lo urgente es importante y no siempre lo importante es urgente. La oración que nosotros tenemos que hacer, ¿de qué manera le da la gloria a Dios si recibimos la respuesta? Como líderes, mis hermanos, aprendamos ya a vivir de rodillas. Y en este punto hay tres tipos de oración. La oración lógica, el enfoque en sus necesidades personales, en su perspectiva temporal. Ejemplo, si estamos listos para la alabanza, ¿no es cierto? ¿Cuál sería nuestra oración? Que los muchachos, que los hermanos dentro de la congregación sean ministrados, ¿no es cierto? Que se gocen en el Señor, que disfruten la palabra de Dios, sería la oración, ¿no es cierto? Pero el real enfoque, ¿cuál debería ser? Que a través de estas alabanzas sea tocado el corazón de los jóvenes y aquellos que tengan esos dones puedan ser ministrados para ser parte del grupo de alabanza y su corazón sea entregado para el Señor y su vida también. Y su vida también, mis hermanos. Vamos avanzando un poco más. En la Biblia también nos da un ejemplo claro, mis hermanos. En 2 de Reyes capítulo 3, versículos 5 al 18. Habla la historia del ejército de Israel justo antes de enfrentar a los moabitas en batalla. Es una ilustración más del pueblo de Dios, perdiendo un momento crucial porque estaban envueltos en sí mismos. El antiguo Israel hizo dos aliados. Tomaron sus armas a través del desierto para enfrentar al ejército moabita. Después de una semana, sin embargo, ellos se enfrentaron a una crisis porque se les acabó el agua. Decidieron ir con el profeta Eliseo para buscar la ayuda de Dios. Ellos rogaron por agua, conforme al profeta buscó al Señor. Él respondió por medio de Eliseo y les dijo en esencia: yo les traeré agua. Pero esto es algo pequeño para mí. También les entregaré a los moabitas en sus manos. En los momentos cruciales Israel pidió la cosa equivocada. ¿Qué pidió? El agua. Ellos solamente querían algo limitado, el agua. Buscaron únicamente la solución a sus necesidades inmediatas. Oraron por una oración logística, mis hermanos, por el agua. Y sin embargo el Señor dice: yo les voy a dar también al pueblo moabita. Y lógicamente, si el Señor les entregaba al pueblo moabita, ¿qué sucedía? Que dentro del pueblo ellos iban a encontrar todos los pozos que le pidieran, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de oración estamos haciendo nosotros? ¿Estamos enfocándonos en el pequeño problema o estamos viendo la gran solución que puede darnos Dios? El pueblo pidió solamente agua y Dios les dijo: les voy a entregar la victoria de la guerra a ustedes. A veces nosotros pedimos migajas y el Señor tiene grandes bendiciones. A veces queremos coger, no sé si nos hemos dado cuenta cuando damos la bendición pastoral. ¿Qué hacemos? Levantamos a una mano, ¿no es cierto? Pero si las bendiciones de Dios son tan grandes, yo necesito las dos manos para tomar esas bendiciones. Tengo que soltar todo lo que tengo en las manos para tomar esas bendiciones. Y eso lo estaba reprochando el Señor. Si ustedes pidieron solamente agua, y sin embargo les voy a dar también la batalla completa, el pueblo moabita les voy a entregar a ustedes. Y eso sucede como líderes, mis hermanos.
Usted simplemente pide por algo pequeño y el Señor quiere darle cosas más grandes dentro del liderazgo. También tenemos, mis hermanos, los líderes efectivos. Aprenden a orar sin egoísmo. Los líderes efectivos aprenden a orar sin egoísmo. Es decir, deja sus necesidades en pos de las necesidades de quienes están dirigiendo. Sexto, los líderes efectivos no persiguen la elocuencia, sino simplemente se conectan al corazón de Dios. Es decir, un líder efectivo no busca impresionar a Dios. Deja que su corazón hable. Deja que su vida sea la que habla delante del Señor. Luego entonces, mis hermanos, ¿cuál es el tipo de liderazgo que queremos ejercer en oración? Aprender a vivir como Nehemías. Si ustedes han revisado todo el libro de Nehemías, en todo el pasaje vemos cómo él se quebrantaba delante del Señor. Cómo él siempre estaba clamando por el pueblo, aún por aquellos que estaban lejos, mis hermanos. Nosotros como líderes, ustedes también, mis hermanos, como aspirantes a diáconos, deben aprender del más grande de los líderes. Cuando él oró, luego de salir del huerto de Getsemaní, dice la palabra que él oraba y gotas de sudor, de sangre, caían de su cuerpo, de su frente. Nuestro Señor Jesucristo, cuando él oraba, lo hacía con un enfoque muy claro: el perdón para la humanidad, el perdón para nosotros, la redención para su pueblo. Usted cuando ora por quienes tiene delante de su congregación, por quienes está liderando, ¿de qué manera lo hace? ¿Con pasión o con emoción? ¿Con amor o con frialdad? Vivir como Nehemías significa, mis hermanos, que nosotros también sintamos el dolor de aquellos que han sufrido, porque el verdadero líder vive de rodillas, no para agradar al hombre, sino para agradar a Dios. No para que el mundo nos aplauda, sino para que Dios mire nuestro corazón en esencia. Y quienes están a nuestro alrededor sigan ese ejemplo que se está dando. Aprender a vivir de rodillas delante del Padre, para que Él nos exalte en lo sumo. Que la palabra de Dios sea bendición de sus vidas, mis hermanos. Gracias por su atención. Paz a vosotros. Gracias, pues, amados hermanos.